En este momento voy a desarrollar las epistemologías del sur, que son caminos de la descolonización del saber. En principio, ¿qué son las epistemologías del sur? En realidad son alternativas teóricas y prácticas que nos dan la oportunidad de recuperar, fortalecer los saberes que han sido despreciados o invisibilizados durante la historia por parte del colonialismo y del eurocentrismo hegemónico. De igual forma, las epistemologías del sur nos abre a producir el conocimiento que han sido y aún son valiosos en nuestra vida cotidiana, pero estos han sido sistemáticamente negados, que enfocan en dar voz a los saberes producidos en contextos de exclusión, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y de otros grupos subalternizados. Ahora, los principales referentes de esta epistemología del sur son el escritor Boaventura de Sousa Santos, con su sociología de las ausencias y emergencias. La otra es el Catherine Walsh, con su obra Las pedagogías decoloniales e interculturalidad crítica. Y por último, el Aníbal Quijano, también con su teoría de la colonialidad, del poder y del saber. Ahora, ¿por qué es urgente hablar de epistemología del sur? Para reconocer y valorar los saberes ancestrales, comunitarios, populares y locales como fuentes legítimas o verdades de conocimiento. O sea, recuperar el derecho o conocer o a producir conocimiento desde nuestras realidades, historias y luchas cotidianas. Asimismo, para promover una educación descolonizadora, se debe hacer sin reproducir el racismo epistemológico ni la inferiorización cultural. Para construir sociedades más justas, ¿no?, basadas en el respeto a la pluralidad de modos de conocer y vivir en el mundo. Ahora, crítica al conocimiento hegemónico, la imposición del saber del norte global. En realidad, el conocimiento occidental moderno se impuso como el único saber científico, como si fuera el único en el mundo. En otras palabras, como único verdad, comprobada, deslegitimando o rezagando a otros modos de saber que está junto a nosotros. En ese sentido, los saberes indígenas, campesinos, afrodescendientes y populares fueron etiquetados como atrasados, irracionales, o solo como fantásticos o rituales. Esta imposición arbitraria creó o generó
exclusión epistémica, dependencia intelectual y alienación cultural en los pueblos del sur. Asimismo, este creó monocultivo del saber, que consiste o que impulsa a la dependencia intelectual, política y cultural. Asimismo, empeora o empuja a la pérdida de la autonomía epistémica de los pueblos invisibilizados. Ahora, ¿qué proponen las epistemologías del sur? ¿Qué proponen las epistemologías del sur? Por ejemplo, ahí abajo tenemos el símbolo de la libertad del pensamiento. Y justamente propone las epistemologías del sur la libertad del pensamiento. Rebeldía, pluralidad y reexistencia. Para ello los docentes tenemos la responsabilidad de reconocer que existen múltiples formas de conocer y producir, ¿no? Conocimiento más allá de las normas occidentales o académicas, juntamente con nuestros estudiantes. De la misma manera, nos facilita recuperar las voces y narrativas, memorias y prácticas que fueron silenciados por la violencia colonial durante muchos siglos del mismo colonialismo. Además, fomentar diálogos interculturales horizontales, donde ninguno de los saberes no se debe jerarquizar ni se subordinen, ni tienen que subordinarse ni unos a otros, porque a ningún saber no se debe considerar como inferior o superior, sino debe ser equilibrado. Finalmente se debe promover práctica de resistencia y a partir de ahí reconstruir nuevas formas de vida digna, de pensar libremente y de ser desde nuestras raíces culturales. Ahora, ¿cuáles son las principales ideas críticas? Los ejes fundamentales de las epistemologías del sur son la pluralidad epistémica. Esto indica reconocer que no solo existe una única manera correcta de conocer el mundo. Es decir, no existe el único camino válido para producir conocimientos, sino muchos que están invisibilizados en la actualidad. Otro es la memoria histórica activa. Esto nos recuerda que no debemos olvidar las jornadas de luchas y resistencias de los pueblos colonizados, que aún siguen vigentes en nuestros días. Gracias a estas acciones, nosotros podemos construir nuevas formas de conocimiento para nuestros menores y para las presentes generaciones. El tercero es el diálogo de saberes sin asimilación. ¿Qué quiere decir? Esto consiste en construir conocimientos de manera colaborativa y horizontal,
respetando las diferencias y sin imponer uno sobre el otro. Y la acción transformadora. Sabemos que el conocimiento no es neutral, que debemos ser muy conscientes de esto. Por eso debe ser como herramienta de liberación y para el cambio social. Educación decolonial y epistemología del sur. Educar para descolonizar el pensamiento, para ello se debe cuestionar o interrogar críticamente a los currículos eurocéntricos que aún en nuestras aulas están presentes en este pleno siglo XXI. Tienen una visión única del mundo, que continuamente invisibilizan otras formas de conocimiento, que no quieren que surjan otras formas epistemológicas. Ahora, para desarticular este esquema se debe reconocer, valorar y revitalizar saberes locales, ancestrales y comunitarios. No como folclore, sino como fuentes verdaderas de conocimiento y acción para la acción transformadora, ¿no? De igual manera, se debe fomentar sujetos críticos y autónomos que sean capaces de analizar su realidad, cuestionando y transformando desde su propio contexto histórico y cultural donde que vive, juntamente con su familia o con las personas de la comunidad. Además, se debe construir una educación para la vida que debe ser orientada a la justicia social y a la emancipación en lugar de reproducir o en vez de reproducir estructuras de poder, desigualdad y dependencia ajena. Personalmente, reflexión personal crítica, ¿no? Mi postura ante la epistemología del sur, quiero reivindicar los saberes históricamente marginados, que para mí y que para muchos también son como fuentes verdaderas de dignidad y propuesta civilizatoria alternativa para la vida. Por otro lado, también quiero denunciar el racismo epistémico, esa lógica que jerarquiza los conocimientos y considera inferiores a los saberes indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares. Entonces, mira, apoyo a la transformación profunda de la universidad en estos días que estamos asumiendo con esta tarea en nuestras unidades educativas para abrirnos espacios reales a las voces, perspectivas y metodologías de los pueblos del sur, ¿no? Entonces, finalmente, sostengo que el sur no es simplemente un lugar geográfico, sino una condición histórica que representa a todos los pueblos que han resistido y siguen resistiendo
las múltiples formas del colonialismo, las múltiples invisibilizaciones que han causado el colonialismo. Como conclusión, puedo decir la pregunta: ¿qué camino abre el sur? ¿Qué alternativas? ¿Hacia dónde nos quiere llevar la epistemología del sur? El pensamiento de sur nos invita a imaginar y construir otros modos, otros mundos, otros modos posibles, donde la dignidad, el respeto y la diversidad de saberes sean el fundamento de la vida colectiva. Asimismo, el sur nos invita a recuperar nuestras autonomías intelectuales, donde podemos pensar, saber y crear desde nuestras propias raíces culturales e históricas. Finalmente, nos facilita a crear proyectos educativos verdaderamente emancipadores, que no solo denuncian la injusticia, sino que también construyen alternativas concretas para una vida digna. Aquí tengo el cierre inspirador, ¿no? La dignidad del saber en resistencia, que justamente el escritor Boaventura de Sousa Santos formula de esta manera: el sur no es solo un lugar geográfico, sino es una metáfora de los sufrimientos y de las experiencias o de las esperanzas de la humanidad. Finalmente, cuando un sujeto o cuando una persona cierra sus ojos ante los saberes del sur o no quiere saber de estos saberes ancestrales, automáticamente está negando a las posibilidades de futuro. Ahora, si apostamos por ellos, si apostamos por estos saberes ancestrales, estamos reafirmando la vida en su diversidad y potencia transformadora. A eso se refiere este cierre inspirador de Boaventura de Sousa Santos. Por eso nosotros como docentes tenemos que descolonizar el saber para la vida. No es suficiente incluir solo los saberes diversos, sino también es necesario dejar a un lado las estructuras de poder que favorecen unos conocimientos sobre otros. Porque la descolonización epistémica significa un hecho de dignidad, de recuperación de la humanidad y de autonomía de las personas. Entonces, por eso tenemos que construir la epistemología del sur no es una moda académica en la actualidad, ¿no? Sino es una necesidad urgente para imaginar futuros más justos y verdaderamente
plurales, que es muy urgente de transformar en los contextos educativos que hoy por hoy poco o nada los docentes estamos realizando. Con esto termino mi participación en esta noche. Muchas gracias.